Para los que nos venimos haciendo eco de este tema, es sin lugar a dudas la noticia del día, e imagino que muchos de vosotros ya estaréis al corriente de lo ocurrido. Jaime del Burgo se evapora, Jaime del Burgo desaparece de las redes sociales y, como podéis suponer, la cosa no tiene buena pinta para nada. En este medio digital que tenemos aquí, en el Nacional de Cataluña por lo menos lo tienen bastante claro y ya se atreven a afirmar que Zarzuela ha destruido a Jaime del Burgo, que evidentemente ahora mismo esa es la posibilidad que tenemos todos en mente, que efectivamente hayan logrado silenciarle. La otra sería que en realidad se trate de un movimiento del propio empresario navarro para tratar de generar expectación, que a mí esto último me cuesta más creerlo, me parecería un movimiento bastante desacertado, la verdad, y en caso de que se trate de que Zarzuela lo ha liquidado, pues tampoco sería de extrañar, porque tampoco sería el primero. En este vídeo vamos a dar una serie de ejemplos de casos anteriores de otras personas que también fueron incómodos para la Casa Real, que también fueron contra Leticia y que terminaron saliendo mal parados. Es decir, que de confirmarse esta desaparición, pues Jaime del Burgo lo único que haría sería engrosar lo que podríamos denominar como una lista de represaliados, que de hecho el término no me lo he inventado yo, sino que el periodista Joaquín Abad también lo denominaba así en ese libro del que ya hemos hablado en alguna ocasión en este canal, la biografía no autorizada de Leticia. Además de esto, tenemos también casos de testimonios de personas que aseguraron haber recibido advertencias, lo vamos a llamar así, por parte de la propia Leticia. Un asunto bastante chusco, como podéis comprobar, pero antes de nada, lo primero de todo, vamos a ver qué se cuenta de esa misteriosa desaparición de Jaime del Burgo en las redes sociales para ponernos en contexto, y luego ya después seguiremos desarrollando el tema porque creo que vamos a sacar conclusiones medianamente claras de lo que ha sucedido en realidad. Dicen en este medio que Jaime del Burgo ha desaparecido o lo han hecho desaparecer, se ha desintegrado, evaporado o suicidado en redes en un momento muy delicado. Se habla del último tuit que publicó en las redes sociales, que es verdad que ya lo comentamos en un vídeo anterior, que daba un ultimátum con un plazo de 48 horas tanto a la Zarzuela como a la Moncloa. El plazo acababa esta noche de martes a miércoles, pero el ultimátum a Felipe y Leticia nunca llegará a cumplirse porque Del Burgo se ha fundido, ya no existe ni en Twitter ni en Instagram, fulminado. Es el precio de poner un ultimátum, una cuenta atrás, un reloj a Zarzuela y Moncloa, es decir, al CNI, al ejército y a la policía. Pretendía humillarlos y quien ha quedado humillado es él, borrado del mapa, adiós Del Burgo, cancelada totalmente su cuenta de Instagram y borrado todo el contenido de su cuenta de Twitter. No queda ni una sola foto ni un solo mensaje de Jaime del Burgo. Con un matiz, la cuenta de Twitter sigue pero sin nombre, solo una letra, la letra J, y sin foto, con una imagen en negro, que efectivamente ya lo hemos podido ver cómo está ahora mismo la cuenta de Jaime del Burgo en esta red social. Y fijaros lo que se dice aquí: Camilo Villarino, nuevo jefe de Casa Real, ha acabado con los 3 Jaimes que hundieron a Felipe. Su predecesor, Jaime Alfonsín, incapaz de gestionar la crisis, el periodista Jaime Peñafiel, despedido y que nunca más ha hablado de Del Burgo, y ahora el tercer Jaime, Del Burgo, volatilizado. 3 cadáveres y que no parezca que están muertos. Un trabajo muy profesional. Que bueno, en el caso de Jaime Peñafiel tengo que decir que no sé hasta qué punto lo tienen controlado cuando él mismo ha reconocido recientemente que está preparando un nuevo libro. Ahora que todavía no sabemos confirmado si en ese libro que está en marcha seguirá hablando o no del tema del Burgo. Y fijaros lo que se cuenta aquí porque esto conecta perfectamente con el tema que vamos a desarrollar en el vídeo. Las similitudes entre el caso de Jaime del Burgo y el que sería otro de los represaliados por Zarzuela. Lo que le ha pasado a Del Burgo recuerda a lo que le hicieron a David Rocasolano, el primo de la reina que escribió un libro brutal, Adiós Princesa, donde revelaba trapos sucios y esqueletos en el armario de Leticia y los Borbones, especialmente aspectos delicados como el aborto de Leticia, los intentos de Felipe de borrar pruebas o la responsabilidad de Leticia en el suicidio de su hermana Erika. David Rocasolano desapareció después de una sospechosa condena penal a prisión e inhabilitación por un caso muy raro y menor de cuando ejercía de abogado, que ahora este tema también lo vamos a ver más en profundidad porque la verdad que el asunto se las trae y ya podemos comprobar que la cosa es bastante turbia. No se ha sabido nunca más nada de él, ni entrevista ni en redes sociales. Bueno, es que ahora mismo a día de hoy ni siquiera sabemos cuál es exactamente el paradero de este hombre que escribió ese libro tan duro contra la reina Leticia. No se ha sabido nunca más nada de él. En Blau ha intentado durante años ponerse en contacto con el primo de Leticia a través de familiares y no ha sido posible, todos callan. Se ha volatilizado. Del Burgo sigue el mismo
mismo camino y para más ridículo antes de culminar el plazo de 48 horas que él mismo, de manera pública y presuntuosa, había dejado escrito. Este es el rastro de su último tuit. Y aquí lo podemos ver, efectivamente, fue ese mensaje que ya lo comentamos en el que decía: responderé a todas las preguntas, comentarios, reproches que Casa Real o Pedro Sánchez quieran formular en este medio. Dejo 48 horas abierta la posibilidad. Si una sola de las afirmaciones que he sostenido no fueran ciertas, os brindo la ocasión, y citaba las cuentas además oficiales tanto de Casa Real como del presidente del gobierno Pedro Sánchez. Habrá quien piense, sobre todo visto lo visto, que este señor había sido demasiado osado, que había llegado demasiado lejos y que por tanto ha terminado pagando las consecuencias. La gran pregunta es qué ha pasado. Hay 4 opciones. Lo ha borrado todo del Burgo por voluntad propia, lo han obligado a borrarlo, es obra de hackers del CNI o de presiones de Zarzuela a Elon Musk y a Mark Zuckerberg, que son los dueños de Twitter e Instagram respectivamente. La respuesta más evidente es la segunda. Lo ha borrado él, pero obligado por Zarzuela y Moncloa. La prueba es que no ha cancelado su cuenta de Twitter, solo ha borrado el contenido, incluso la foto o la descripción del perfil. Solo conserva la ubicación, Londres, donde reside, y el nombre de la cuenta, que es @Jaime del Burgo. No ha cancelado la cuenta porque perdería los 35.000 seguidores que ha acumulado y son su único patrimonio en todo el asunto Leticia. Sin ellos, no sabe a quién dirigirse cuando anuncia un libro, una amenaza o un insulto. Todo parece indicar que el famoso libro que tenía que autopublicarse sobre Leticia nunca verá la luz. Lo han convencido de que mejor que no lo publique. Ya os lo he dicho antes que la otra posibilidad, porque es verdad que la cuenta no ha desaparecido totalmente, como podéis ver, y la de Instagram puede estar desactivada, y que a lo mejor todo esto sea en realidad un paripé para llamar la atención y que en realidad no haya pasado nada, pero ya os digo que si esto fuese así me parecería también una tomadura de pelo y que Del Burgo perdería bastante credibilidad, pero bueno, nunca se sabe. Dicen que sin redes sociales Del Burgo no tiene nada, que se ha aislado tanto que ha llegado a creer que amenazar a Moncloa y Zarzuela con una cuenta atrás le saldría gratis, poner un ultimátum de 48 horas y desaparecer cuando han pasado las primeras 24 es hacer mucho el ridículo. A quien han asesinado es a su que bueno, por lo menos esto último creo que interesa poco. Aquí lo que interesa es saber qué es lo que ha pasado en realidad, si este señor ha desaparecido por propia voluntad, si le han obligado o le han invitado amablemente a que lo haga, ya me entendéis. Bueno, pues esto es lo que le ha pasado a Jaime del Burgo y ahora entramos de lleno en el cogollo y en lo que nos interesa de verdad. Hablábamos antes de que si Zarzuela ha hecho desaparecer a este señor, que no sería ni el primero ni el segundo con el que pasa algo de esto. El periodista Joaquín Abad, en su biografía no autorizada de Leticia, hablaba de una lista de periodistas perseguidos. En este caso, a diferencia de los otros, sabemos que Del Burgo no es periodista, pero en cualquier caso, el capítulo también nos dice bastante de cuál ha sido el modus operandi cada vez que ha aparecido alguien que ha tratado de remover el pasado de Leticia, de destapar episodios delicados de su vida y poner a la institución en serios aprietos. Todas estas personas coinciden de una manera o de otra en que han recibido advertencias o que han terminado pagando las consecuencias de sus actos, como sospechamos que en este caso también ha sucedido con el hijo del político del Partido Popular. Empezaba Joaquín Abad hablando de un periodista que ya mencionábamos antes. Hablaba ni más ni menos que del caso de Jaime Peñafiel y su despido del periódico El Mundo, caso bastante reciente. El veterano cronista era despedido de dicho rotativo tras sus manifestaciones sobre la reina Leticia y las infidelidades contadas al periodista por Jaime del Burgo. Y sobre todo, ha molestado mucho en la Zarzuela que publicara el libro Leticia y yo, donde quedaban en letra impresa algunas de las aventuras de la reina, precisamente uno de los periodistas que más ha escrito a lo largo de su vida profesional de la familia real, que aún influye en los medios para que se deshagan de los molestos. Cuenta también Joaquín Abad que Peñafiel quiso poner a prueba el sentido del humor de Leticia Ortiz y publicó en el diario El Mundo una columna satírica donde le daba consejos a la princesa para cuando estuviera triste. A la futura reina, que había buscado tener complicidad con sus excompañeros de oficio, la sátira le resultó ofensiva. Un día coincidió con Jaime en una entrega de premios a periodistas y lo increpó. Señalándome con el dedo, recuerda Peñafiel, me dijo: mírame a los ojos, mírame, ¿tú ves que esté triste? Luego también se trata el caso de la periodista Paloma Barrientos, que ya lo analizamos más en profundidad en un vídeo anterior. Se recuerda que esta periodista fue represaliada en el programa de Ani Gartiburu, el programa Gente de Televisión Española,
española no por sus comentarios en ese programa, sino por la cobertura que Vanitatis, del Confidencial, dio al libro escrito por David Rocasolano, el que hablábamos antes. Es decir, que en ese medio, en Vanitatis, se hacen eco de algunos de los pasajes que se cuentan en ese libro de David Rocasolano, hablan del tema del aborto, de la relación con Erika, y Paloma Barrientos, que si no recuerdo mal, en ese momento era la que estaba al frente de Vanitatis, pues termina pagando los platos rotos y la echan de ese programa de televisión española en el que colabora. Curioso además el motivo que se alegó para explicar esa decisión, porque al igual que sucedió recientemente con Jaime Peñafiel, se dijo que fue por razones presupuestarias. Así que esto ya también es cuestión de cuánto crea cada uno en las casualidades. ¿Y qué fue lo que dijo Paloma Barrientos después de que rodase su cabeza? Bueno, pues parece ser que la mujer, por no echar más leña al fuego, se limitó a decir lo siguiente: únicamente no quiero ir de víctima ni abanderada de nada, solo soy una contadora de historias. Así que ahí queda eso y ya cada uno lo coja como quiera. En esa lista negra también se incluye a Alfredo Urdazi, exdirector de los servicios informativos de Televisión Española y antiguo jefe de Leticia Ortiz cuando ejercía como presentadora. Se cuenta en el libro de Joaquín Abad que en el otoño del año 2008 se solicitó a antiguas compañeras y amigas de la princesa Leticia su opinión sobre ella, porque el periodista estaba escribiendo una biografía sobre la futura reina. Iba a ser editada por la Esfera de los Libros y recogía sus tiempos juveniles e inicios en la profesión. La idea surgió tras publicar en el diario El Mundo un reportaje sobre la princesa y después adelantó algún contenido en su libro Días de ruido y furia. Cuando llevaba escritos 7 capítulos, unas 80 páginas, el proyecto se frenó en seco. El periodista acudió al programa La Noria de Telecinco, donde era colaborador habitual, y afirmó que aunque había pensado hacer algo al respecto, no era todavía la hora de ello, dado la juventud de su protagonista. A la par, anunciaba que se despedía del periodismo activo para pasar a trabajar como jefe de comunicación del constructor Rafael Hernando, más conocido por El Pocero. Pero ¿qué es lo que había sucedido en realidad? Estaba claro para muchos que Alfredo Urdazi tiraba la toalla debido a las presiones recibidas desde las altas instancias. En el mundillo de la información se supo rápido que se trataba de un veto desde la zarzuela. La entonces princesa Leticia no autorizaba su biografía, titulaba la revista Vanitatis el 30 de diciembre. Urdazi, que no se ha caracterizado precisamente por su discreción, explicó muy molesto que Leticia lo había tratado, palabras textuales, como si fuera el último de sus súbditos, cuando le recomendó que desistiera de sus tareas literarias porque solo le iban a complicar la vida. Incluso le dio un consejo, y este es el entrecomillado de lo que Leticia le habría dicho a Urdazi: de la persona que tú describes ya no queda absolutamente nada, no seas tonto y déjalo. Decía Urdazi que en su vida nunca la habían tratado tan mal. Acompañó a ese comentario otro mucho más duro que podría describirse como del tipo Mae West. ¿Recuerda la frase de la actriz? Cuando soy buena soy muy buena, y cuando soy mala mejor. Pues algo así le dijo la entonces princesa a su exjefe, que él a su vez contó sin mantener la mínima discreción a conocidos de la profesión. Imaginen lo que ha debido contar a los íntimos. En efecto, así fue. Una de las periodistas a las que se solicitó la opinión sobre su antigua compañera en F, hija de un famoso presentador ya fallecido y hermano de otro, actualmente en Telecinco, avisó a la princesa de que se estaba escribiendo dicho libro. A la mañana siguiente, Leticia llamaba a Urdazi y tras una agria conversación, el original escrito hasta entonces pasaba al baúl de los recuerdos. Por eso, prosigue la información de Vanitatis refiriéndose a Urdazi, no solo sorprenden sus desaciertos televisivos y radiofónicos, ya que mintió en La Noria y mintió a Julia Otero al negar una historia que conocen los propios protagonistas, más los colaterales, más colegas que están pasmados ante las declaraciones del desmemoriado Alfredo. Más de un compañero y conocidas de Leticia recibieron llamadas telefónicas del entorno laboral de Urdazi para preguntar la relación que mantenía o había mantenido con ella. Esa documentación serviría para ilustrar lo que parece ahora el libro fantasma. Por lo tanto, cuando Urdazi repite que no ha recibido ningún veto y si lo hubiera recibido es cuando hubiera escrito el libro con más ganas, miente. Bueno, pues esto se cuenta respecto al caso de Alfredo Urdazi. Veremos si ese libro que se supone que estaba preparando Jaime del Burgo no termina siendo también otro libro fantasma, tal y como se dice en este libro de Joaquín Abad. Pero lo que está bastante claro es que al menos viendo casos como estos, no sorprendería tanto que al empresario navarro también lo hayan liquidado, que por liquidado me refiero por supuesto mediáticamente. Confiamos en que vivo por lo menos está. Pero cuidado porque la cosa no termina aquí, porque hablábamos hace un momento de esa llamada que habría recibido Alfredo Urdazi, en la que Leticia le venía a advertir que ni se le ocurriera publicar ese libro, pero resulta que no se trata de la única persona que relata una situación de este tipo con la actual reina consorte. Una llamada en este tono
fue lo que recibió también Jim Russo, que para quienes no lo sepáis, se trata de un periodista estadounidense que también aseguró en su momento haber tenido un romance con Leticia. Toda su historia ya hablamos ampliamente de ella en un vídeo anterior. Su testimonio se recoge en el libro escrito por Antonio Montero, Paparazzi Confidencial, que por cierto, el propio Antonio Montero también está incluido dentro de esa lista de periodistas perseguidos. También ha tenido sus desencuentros con Felipe VI y Leticia por haber publicado cosas incómodas. Y el caso es que en ese libro Antonio Montero cuenta cómo fue la entrevista a Jim Russo, todo lo que le contó, hasta que el 12 de febrero sonó su teléfono y era Jim quien le decía lo siguiente: te llamo para pedirte que no publiques la entrevista, Antonio, me lo he pensado mejor, no quiero interferir en lo de Leticia con Felipe. Y él le contesta: no te preocupes, Jim, lo que tú me digas. Y añade Antonio Montero por su parte: colgué con la sensación de que el americano no había sido del todo sincero, de que no vivía muy tranquilo. Di por zanjado el asunto hasta que volvió a llamarme el día 19. Acordamos que fuera a su casa a charlar, le noté asustado y enseguida me desveló por qué. Joder, tío, me han degradado. Me han mandado a los sótanos de F a poner pies de foto. Le he enviado un mensaje a Leticia contándoselo. No quiero que me hagan desaparecer profesionalmente, como a David Tejera, que fijaros, otro que también podríamos sumar a la lista de represaliados, y eso que este señor ni siquiera ha hablado de Leticia. Le pregunta Antonio Montero a Jim Russo si Leticia se había puesto en contacto con él, y él dice lo siguiente: me llamó esta tarde al trabajo a las 7:30, por la línea de fijo. Supongo que no quería que la llamada quedase registrada en mi móvil. Llamó preguntando por mí con acento mexicano. Se hizo pasar por una reportera de allí. Es un hacha. Fijaros cómo se las gastaba Leticia también. ¿Qué te dijo? Y esta sería la advertencia que Leticia le hizo a Jim Russo, según se recoge en este libro de Antonio Montero. Jim Russo, no me conoces de nada, no me conoces. Tú no me conoces, ¿me oyes? No me conoces, no me conoces. No te rías que es muy serio. Y recuerda, no me conoces. Atente a las consecuencias. Y colgó. El caso es que Jim Russo, después de recibir estas advertencias, pues le dice a Montero que estaba cabreado, que quería que siguiese adelante con la publicación de la entrevista, y además le pedía un favor: que redactase en su nombre un comunicado para difundirlo en la prensa, que a él no le amenaza a nadie y quería que se enterase todo el mundo. Al final, como podéis imaginar, aquella historia tampoco terminó bien, como todas las que hemos estado repasando. Jim Russo pasó de ser un periodista reconocido en la agencia F a destinado en un sótano para realizar pies de foto, y la entrevista y declaraciones fueron ofrecidas a medios nacionales y franceses y ninguno la quiso publicar, ya que todos temían las represalias de la zarzuela. Como habéis podido comprobar, la historia se repite. Y ya para terminar la numeración de esta lista de cadáveres, me vais a permitir la expresión, pues nos queda terminar de hablar del caso de David Rocasolano, el primo de Leticia que publicó el famoso libro Adiós Princesa. Vamos a ver cómo ha terminado esta persona, que en su momento dio bastante que hablar, porque yo creo que además su triste desenlace yo creo que puede tener muchos paralelismos con lo que le puede pasar a Jaime del Burgo. Ya hemos dicho antes que no es la primera ni segunda vez que una persona publica un libro o habla de publicar un libro controvertido sobre Leticia y luego termina misteriosamente evaporado. Tenemos aquí un artículo, además hay que decir que bastante reciente, del pasado mes de febrero, en el que este digital catalán, pues yo creo que hace un resumen bastante conciso acerca de esta extraña desaparición de David Rocasolano, de cómo misteriosamente se borró o le borraron del mapa. Desde que David Rocasolano desveló a través de su libro algunos de los secretos más oscuros de su prima, la reina Leticia, han sido pocos los datos que han trascendido sobre él. Sin embargo, una de las últimas informaciones que salieron a la luz sobre su vida está directamente relacionada con sus antecedentes penales. A principios del año 2019, su nombre salió a la palestra tras ser condenado por la Audiencia Provincial de Madrid a 18 meses de prisión. Tal y como informó el diario El Mundo en aquel momento, David Rocasolano fue declarado culpable por un delito de revelación de secretos, fallo que le obligó a pagarle a los hijos de Rocía Dúrcal una multa de 34.200 euros. Recordemos que este señor, para quien no lo sepa, ejercía como abogado y, si no recuerdo mal, a raíz de esta sentencia no solo tuvo que pagar esa indemnización, sino que además fue inhabilitado. O sea que poca broma, como podéis comprobar. Pero se dice que no obstante, el primo de la reina le confirmó a Vanitatis que su intención era recurrir ante el Tribunal Constitucional y ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero desde entonces no se ha vuelto a saber nada de él. Aunque este no es el único problema legal que ha tenido David Rocasolano en los últimos años. Hace casi una década, este hombre se vio implicado en el caso Cienpozuelos, aunque finalmente fue absuelto en el año 2015. Tras este duro episodio de su vida y después de no haber contado con la ayuda de Leticia, decidió romper su silencio a través de su polémico libro Adiós Princesa. Tal y como él mismo confesó en una entrevista, en aquel momento la monarca se preocupó más por su imagen personal y la de la Casa Real que por él.
Por eso, tras sentirse traicionado por su prima, David Roca Solano decidió vengarse. A través de su obra, desveló algunos de los detalles más polémicos e íntimos de la actual reina de España. Actualmente no se sabe nada sobre David Roca Solano, tanto es así que su última aparición pública fue en 2013. Aquel año el primo de la reina se sentó en un plató de Intereconomía donde aseguró que quiere a Leticia lo más lejos posible, según sus palabras textuales. Un año más tarde, y tras sentirse traicionado por la monarca, este hombre decidió cobrarse su propia venganza. A través del libro titulado Adiós Princesa, compartió varias informaciones comprometidas sobre su prima. Entre otras cosas, David Roca Solano confirmó que doña Leticia se quedó embarazada de David Tejera durante su relación con Felipe VI y además no tuvo reparos en confirmar que esta gestación no llegó más allá porque la monarca decidió abortar. Este hombre no quiso dejar pasar la ocasión para resumir en la primera página de su libro la historia de los Borbones y los Ortiz Roca Solano, y decía lo siguiente: es la historia del choque de un gran tren expreso, los Borbones, contra una modesta caravana de gitanos, los Ortiz Roca Solano. Nos han arrollado y ni siquiera se han preocupado de mirar hacia atrás. Como podéis comprobar, Leticia no era la única que salía mal parada en este libro. En 2014, un año más tarde de la publicación de su obra, David Roca Solano aseguró a través de un foro que le habían propuesto escribir una nueva novela, oferta que no tardó en rechazar. Me proponen un segundo libro, pero es que no le encuentro sentido, más que meterme en líos. Yo vivo muy tranquilo y por la patria no lo hago, ni por la patria ni por la pasta, afirmó por aquel entonces. Desde entonces, nadie ha conseguido seguirle el rastro. Tal y como ha asegurado Vanitatis en una de sus noticias, David Roca Solano no tiene propiedades en España ni empresas a su nombre, tampoco se sabe ni dónde vive ni en qué trabaja. Así que esto respecto a cómo terminó el primo de Leticia, David Roca Solano, a quien prácticamente se le tragó la tierra, y yo creo que si hablamos de cómo han terminado cada una de estas personas de las que hemos hablado en este vídeo, pues sí podemos apreciar una serie de similitudes que también nos pueden dar una pista de qué es lo que va a suceder con Jaime del Burgo tras esa misteriosa desaparición en Twitter. David Roca Solano lo acabamos de ver, condenado y después nunca más se supo. Alfredo Urdazi y Jim Russo, después de recibir sendas llamadas telefónicas de Leticia en tono muy beligerante, vamos a dejarlo ahí, uno terminó poniendo pies de foto. Alfredo Urdazi también estuvo muchísimos años de juicios con Televisión Española hasta ser readmitido, y ahora creo que lo tienen metido en la redacción de un programa de la 2. Casi que diría que los menos perjudicados han sido Jaime Peñafiel, que es verdad que a su edad pues tampoco tenía mucho que perder, él mismo lo reconoce, y luego tenemos el caso de Paloma Barrientos, que es verdad que pese a ese despido en Televisión Española, pues luego ha podido continuar con su carrera periodística, si bien en su caso, y esto ya lo comentamos más ampliamente en otro vídeo, también se nota que desde aquel episodio pues decidió levantar el pie con Leticia y da la sensación de que ha optado por evitarse problemas. Recordemos que Paloma Barrientos en su momento fue una de las primeras periodistas que hablaba de esos misteriosos viajes de Leticia a Nueva York, donde residía su entonces cuñado Jaime del Burgo. Poco queda ya de esa valentía a la hora de publicar según qué cosas, aunque lo podemos entender. Viendo cómo han terminado todos y cada uno de estos represaliados, pues yo me atrevería a decir, no deja de ser mi opinión, que es normal que exista miedo, y vamos a ver qué es lo que sucede finalmente con Jaime del Burgo. Si termina siendo uno más en esta lista, tampoco uno cualquiera, la polvareda que ha levantado en estos últimos 2 meses no se va a olvidar fácilmente, y además, por mucho que haya borrado sus mensajes en redes sociales, lo que ya no se puede borrar es ese testimonio que se ha recogido en el libro de Jaime Peñafiel. Todo ello por no hablar del posible impacto que su polémica ha podido tener en el matrimonio entre Felipe y Leticia, con esos rumores que vienen cobrando cada vez más fuerza últimamente. Está claro que las cosas ya no son como hace 20 años y que en este mundo digital ya no es tan fácil hacer desaparecer un tema como por aquel entonces, pero en cualquier caso, si se confirma que en Casa Real han conseguido evitar que ese libro tan esperado vea la luz, podremos decir que una vez más se han salido con la suya, y eso, también en mi opinión, pues tampoco será una buena noticia para los que estamos a favor de la libertad de expresión y de prensa. ¿O qué pensáis vosotros de todo esto? Como siempre, podéis dejar vuestra opinión en la caja de comentarios, además de un like si os ha gustado el vídeo, y no olvidéis suscribiros si todavía no lo estáis, y activar la campanita para que la plataforma os notifique de los nuevos vídeos que se publiquen en el canal. Muchas gracias por el apoyo, por vuestro tiempo, nos vemos en el próximo vídeo.